Bueno, vamos a realizar el ejercicio 7.4. Entonces, el ejercicio 7.4 nos dice que se tiene un transformador. Entonces, cuando nos hablan de 100 kVA, hacen referencia a la potencia nominal de este transformador, que sería en este caso de 100 kVA. Se nos dice también la relación de transformación, porque nos están diciendo que la relación es de 13.200 a 2.400 voltios, es decir, este transformador es un transformador reductor para este caso. Y nos dicen que a este transformador se le realizaron las pruebas de cortocircuito y las pruebas de circuito abierto. Después de los valores de las pruebas, se hace especificación en que las pruebas de cortocircuito se realizaron en alta tensión y las pruebas de circuito abierto se realizaron en baja tensión. Lo que nos están pidiendo es el circuito equivalente en el devanado de alta tensión. Entonces, para ello, iniciamos por determinar los parámetros a partir de la realización de las pruebas. Entonces, iniciemos. De la prueba de cortocircuito sabemos que el voltaje de cortocircuito es de 380 voltios. La corriente de cortocircuito sabemos que es de 7,57 amperios. Y la potencia de cortocircuito se sabe que es de 1530 vatios. Y se sabe que para este caso la prueba se realizó en alta tensión. Es decir, que los parámetros que se determinen van a estar referidos a alta tensión. Entonces, empezamos por determinar la potencia aparente. La potencia aparente de cortocircuito la podemos determinar como voltaje de cortocircuito por la corriente de cortocircuito. En este caso, esa potencia va a ser igual a 380 por 7,57. Es decir, que va a ser igual a 2876,6 volt-ampere. Y si tenemos la potencia aparente, que sería la magnitud de la potencia compleja, y tenemos la potencia activa, se puede determinar la potencia reactiva. Entonces, en este caso, la potencia reactiva para la prueba de cortocircuito es la raíz cuadrada de la potencia aparente, es decir, de 2876,6 al cuadrado menos la potencia activa, que sería 1530 vatios al cuadrado. Y eso nos daría que la potencia reactiva de este sistema, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2876,6 al cuadrado menos 1530 al cuadrado. Y eso diría que la potencia reactiva son 2435,97 volt-ampere reactivos. Entonces, recordemos que con la prueba de cortocircuito se va a determinar
lo correspondiente a la reactancia de cortocircuito y la resistencia de cortocircuito. Entonces, en este caso, en el modelo, estos parámetros los conocemos como RCC y XCC. Es decir, que para este caso, sabríamos que RCC va a ser igual a la potencia activa, porque de estos dos elementos, es decir, de la prueba de cortocircuito, vamos a tener las magnitudes de RCC y XCC. Entonces, la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito. Sucede que acá en este transformador el único elemento que consume potencia activa es la resistencia de cortocircuito para esta prueba, y el elemento que consume potencia reactiva es la reactancia de cortocircuito, y que a través de estos elementos fluye la corriente de cortocircuito. Entonces, conociendo eso, se puede determinar la resistencia de cortocircuito como la potencia de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito al cuadrado. Y esto va a ser igual. Entonces, la potencia de cortocircuito es de 1530 dividido en la corriente al cuadrado, que sería 7,57 al cuadrado, y nos daría el valor de la resistencia de cortocircuito, que sería en este caso a mí me da 26,699, vamos a dejarla como 7 ohmios, y el valor de XCC, que va a ser igual entonces a la potencia reactiva de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito, y eso entonces sería la potencia reactiva, que la calculamos, y es de 2435,97 dividido en 7,57 al cuadrado, y eso nos daría como resultado que la reactancia de cortocircuito es de 42,51. Es de 42,51 ohms. Y entonces de la prueba de cortocircuito estamos sacando los parámetros de RCC y XCC. Se debe considerar que estos valores están vistos desde alta tensión, que fue donde se realizó la prueba. Nos faltaría encontrar los parámetros de la rama de magnetización. Para ello se emplearía la prueba de circuito abierto. Entonces, de circuito abierto, fíjense que se conocen los valores de voltaje, corriente y potencia para este caso. Entonces tenemos que para este caso el voltaje de circuito abierto es de 2400 voltios, que la corriente de la prueba de circuito abierto fue de 2 amperios, y la potencia activa en la prueba de circuito abierto fue de 1000 vatios. Bueno, entonces de la prueba de circuito abierto se debe considerar que esta se realizó
en baja tensión, es decir, los parámetros que se determinen van a ser vistos desde baja tensión. De forma inmediata de la prueba se pueden determinar la potencia aparente de la prueba de circuito abierto, que sería el voltaje por la corriente, es decir, en este caso sería 2400 por 2 y eso nos daría 4800 volt-ampere. Y si tenemos S y tenemos P, podemos calcular la potencia reactiva de la prueba, que sería la raíz cuadrada de S, es decir, 4800 al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado, es decir, menos 1000 al cuadrado. Y eso nos daría que es igual a 4694,68 volt-ampere reactivos. De esta prueba se pueden determinar los valores de la resistencia en el núcleo y de la reactancia de magnetización, vistos desde el devanado de baja tensión. Para ello, conocemos el voltaje al cual fueron conectados estos elementos, que sería 2400 voltios, y la potencia, porque la resistencia consumiría potencia activa y la reactancia consumiría la potencia reactiva. Entonces, eso nos va a decir que los parámetros de RFE van a ser iguales al voltaje al cuadrado, es decir, 2400 al cuadrado sobre la potencia activa sobre 1000, y eso nos diría que la resistencia en el núcleo, visto desde el devanado de baja tensión, sería de 5760 ohmios. Y la reactancia de magnetización, vista desde el devanado de baja tensión, sería 2400 voltios sobre 4694,68, y esto va a ser igual a 1226,92 ohmios. Recordemos que estos son valores de reactancia y lo que se determinó es la magnitud. Bueno, ahora qué detalle tenemos, que los parámetros de cortocircuito están en alta tensión y los parámetros de circuito abierto están en baja tensión. Entonces necesariamente debemos referir los parámetros de baja tensión a alta tensión, porque el equivalente que nos piden es un equivalente visto en alta tensión. Entonces, para ello sabemos que RFE en alta tensión sería el valor de RFE en baja tensión por A al cuadrado. Es decir, en este caso requerimos de la relación de transformación. Entonces la relación de transformación es de 13200 sobre 2400. Entonces este 13200
sobre 2400 equivale a tener 5,5, es decir, tenemos una relación de transformación de 5,5. Es decir, que la resistencia del núcleo vista en alta tensión se puede calcular como el valor de baja tensión que equivale a 5760 ohmios por 5,5 al cuadrado. Y eso nos daría que la resistencia del núcleo vista en alta tensión sería 174.240 ohmios. La reactancia de magnetización entonces la podemos determinar como 1226,92 por 5,5 al cuadrado, es decir, que esta es de 37.114,33 ohmios. Y ya teniendo los cuatro valores en el devanado de alta tensión, podemos expresar el circuito equivalente aproximado en donde sabemos que el RCC y el X sub mu tienen los valores de 26,7 y 42,51 J ohmios, y los parámetros de la rama de magnetización que se acabaron de determinar serían el RFE y el X sub mu, que en este caso son 174.240 y 37.114,33 J. Y tenemos el modelo equivalente visto desde alta tensión, determinado a partir de las pruebas de cortocircuito y de circuito abierto.